Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Ya, gracias. Bien, buenas tardes, jóvenes y señoritas. Comenzaremos con nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Habíamos quedado en humedad absoluta, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta clase y qué es lo que vamos a hacer en todas nuestras clases? Lo que vamos a hacer es buscar todos aquellos sustentos académicos para poder empezar a hacer diseño, ¿sí? Entonces, yo necesito contar con todos estos conceptos, con todas estas ecuaciones para ver cómo voy a realizar posteriormente el diseño de una columna en humidificación. Necesitamos contar con aquellos conceptos y manejarlos de manera adecuada, ¿sí? Bien, habíamos quedado en humedad absoluta. ¿Qué era la humedad absoluta? La humedad absoluta, obviamente, lo íbamos a simbolizar con esta letra Y, ¿sí? Para nosotros, esa va a ser nuestra humedad absoluta, una Y mayúscula. Entonces, no relaciona nada más que la masa. La humedad absoluta es una relación másica, ¿sí? La humedad absoluta es una relación másica. No debe relacionar nada más que la masa de vapor entre la masa de gas seco, ¿sí? La masa de vapor entre la masa de gas seco es lo que nos relaciona la humedad absoluta, ¿sí? Entonces, la humedad absoluta es una relación másica. Va a relacionar la masa de vapor entre la masa de gas seco, ¿sí? Eso es lo que nos relaciona la humedad absoluta. Ahora, nosotros podemos establecer lo siguiente, ¿sí? Podemos ir estableciendo lo siguiente. Podemos utilizar para encontrar una expresión mucho más general en la humedad absoluta, ¿sí? Vamos a realizar ese procedimiento. Por ejemplo, ustedes en el texto oficial tienen la ecuación número 4, que relaciona a la presión con el peso molecular, ¿sí? Entonces tenemos esa expresión. ¿Cómo es que puedo llegar a obtener yo esta expresión? Habíamos indicado la humedad absoluta no es nada más que una relación másica. Será la masa de vapor entre la masa de gas seco, ¿sí? A eso es igual a humedad absoluta. Es una relación másica. Ahora, esta relación másica, ¿cómo es que yo voy a poder desarrollarla, esta expresión, para poder generar una otra ecuación que me permita ya empezar a resolver problemas? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Puedo contar yo con una expresión, ¿sí? A ver, vayamos a ver. Nosotros vamos a empezar a hacer diseño, pero necesitamos contar con ciertos argumentos, ¿sí? Con ciertos argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que yo voy a utilizar en este tema de humidificación? No se olviden que vamos a tratar con fluidos compresibles. Entonces, yo voy a asumir, ¿sí? O vamos a asumir determinadas condiciones. Primero, se supone que todo lo que nosotros vamos a hacer va a ser de manera real, ¿sí? Que significa que nuestra columna, todo lo que vamos a hacer, obviamente va a ser de manera real, pero yo necesito adecuar ciertos parámetros a lo que nosotros conocemos. El vapor es considerado un gas, ¿no? Es un gas, el vapor. El gas, el aire también es un gas seco. Entonces, la mezcla del vapor con el gas seco me va a dar un gas húmedo. Entonces, yo voy a trabajar en sí con algún tipo de fluido compresible, como son los gases. Recordemos lo que ustedes tienen conocimiento. Se supone que nosotros manejamos gran parte de los gases ideales. Pero los gases reales, ¿cómo se comportan en relación a los ideales? O sea, un gas real, ¿cuándo se comporta como gas ideal?
A ver, analizaremos esa situación, ¿ya? Y esos conceptos vamos a ir utilizando. Se supone que todos los gases que nosotros conocemos son reales, ¿sí? Reales. Pero en determinadas condiciones nosotros podemos hacer que ese fluido que es real pueda comportarse de manera ideal, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿en qué condiciones un gas, un fluido compresible, que obviamente es real, se va a comportar como ideal? Y esos parámetros vamos a utilizar nosotros también para generar algún tipo de ecuación, ¿sí? Cuando un fluido que es real se comporta como ideal. Cuando un fluido que es real se va a comportar como ideal. A ver, el que ha levantado la mano. Joven Torres. Ingeniero, ¿es cuando el factor de compresibilidad sea igual a 1? Factor de compresibilidad sea igual a 1. Bueno, vamos a llegar a esa conclusión también, ¿no ve? Pero hay algo más de forma general que podemos establecer. Cuando una sustancia que es real, en este caso estamos hablando de un fluido compresible, se va a comportar como ideal. Y eso lo han visto desde el prefacultativo, ¿no? A ver, la señorita Cortés. Ingeniero, cuando trabajamos a bajas presiones y altas temperaturas. Exacto, ¿sí? No se olviden, todo aquello que ustedes ya han visto, vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar todo aquello que ustedes ya han visto, ¿sí? Todo aquello que han visto. Entonces, cuando una sustancia compresible que es real se va a comportar como ideal, cuando existan bajas presiones, y altas temperaturas, ¿sí? En esas condiciones, un fluido que es real se comporta como ideal cuando existan bajas presiones y altas temperaturas. Ahora, ¿qué tan bajas deberían ser las presiones? Se estima que debe ser aproximadamente menor a las 2 atmósferas, ¿sí? Menor a las 2 atmósferas. ¿Qué tan altas deberían ser las temperaturas? Se supone que tiene que ser mayor a 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a trabajar en estas condiciones, podemos asumir con bastante claridad de que ese fluido que se comporta de manera real va a también comportarse de manera ideal, ¿sí? Se va a comportar de manera ideal. Aparte de humidificación, donde vamos a tomar esta consideración, ¿en qué otro campo también se tomará esta misma situación? De que un fluido que es real se comporte como ideal. ¿En qué otro campo se tomará? Y seguramente gran parte de ustedes en sus viviendas han establecido esa situación o han podido tal vez verificar. Si alguien ha sido un poquito más observador, ha debido ver, ¿sí? A ver, a modo de comentario. Gran parte de ustedes deben tener en sus domicilios instalado lo que es el gas natural, ¿sí? Gas natural domiciliario, deben tener el gas natural, ¿sí? Pregunta, ¿el gas natural es un fluido ideal o es un fluido real? ¿Qué tipo de fluido es el gas natural? ¿Qué tipo de fluido es el gas natural? ¿Es real o es ideal? ¿Qué tipo de fluido es el gas natural? Vamos a hacer la misma consideración, ¿ya? ¿Qué tipo de fluido es el gas natural? ¿Real o ideal? Se supone que el gas natural es un fluido real, ¿sí? No puede ser ideal, es un fluido real, ¿sí? Es un fluido real. ¿Acaso de manera ideal reciben el gas natural en sus domicilios? No, no ve. De forma real están proporcionándoles ese fluido. Es un fluido real el gas natural domiciliario que está instalado en gran parte de la ciudad, ¿no? Existe el fluido de manera real,
Ahora, se supone que tenemos que hacer la respectiva conexión. Hablemos de la instalación domiciliaria, ¿sí? Domiciliaria, porque tenemos el comercial y el industrial. Es otro campo también. Hablemos del gas natural domiciliario, ¿sí? Se supone que han debido realizar toda la instalación, ¿sí? En un determinado diámetro de tubería, por lo general es 1 pulgada, ¿sí? Deben tener ustedes instalados en sus domicilios tuberías que conduce el gas natural a la cocina, qué sé yo, a otros ambientes, para un calefactor, para para diferentes dispositivos, para un horno, no sé, para diferentes condiciones, ¿no? Ahora, ¿cómo creen que han hecho el análisis? Se supone que el gas natural es un componente real, pero ¿cómo habrán hecho el análisis para realizar el dimensionamiento, por ejemplo, de la tubería? ¿Cómo es que habrán encontrado que la tubería que tiene que tener una instalación domiciliaria es de 1 pulgada, que es lo que comúnmente se tiene, ¿no? ¿Cómo es que habrán hecho? ¿Con qué ecuaciones habrán trabajado? Aunque no crean, en todo lo que es una instalación domiciliaria de gas natural, se han utilizado estas ecuaciones. PV es igual a nRT. ¿Qué más? Se ha utilizado, por ejemplo, la ley de Boyle. PV es igual a una constante. Y todas las leyes que tenemos para gases ideales. ¿Cuál será el motivo? ¿Por qué se habrán utilizado estas ecuaciones? Si alguien decide pasar o piensa pasar un curso de instalador de gas natural, seguramente en todo lo que es su teoría, les van a venir con esta condición de que tienen que saber manejar la ley de los gases ideales, la ecuación general de los gases ideales, las diferentes leyes, Dalton, después Boyle, Charles, no sé, todas las ecuaciones que corresponden a ideales, ¿no? ¿Por qué será esa situación? Y la pregunta principal, a ver si conocen, por eso es conocimiento general, ¿ya? Para que funcione una hornilla, ¿cuánto de presión necesita? ¿Cuánto de presión nos entrega el gas natural? ¿Cuánto de presión nos entrega en milibares? La conexión domiciliaria de gas. A ver, por 2 puntos. ¿Con cuánto de presión nos entrega? Mi cocina a gas, por ejemplo, ¿con cuánto de presión va a funcionar? Y eso al momento de instalárselo se les han debido indicar, ¿no ve? Y para aquellos que son un poquito más minuciosos en estar indagando determinadas cosas, deben conocer. ¿Cuál es la presión con la cual va a funcionar mi cocina a gas, por ejemplo? Señorita Tapia. 30 milibares, ingeniero. No. Eso debe ser a nivel comercial. Sí, comercial debe ser. No es. ¿Cuánto es? Claro, existen diferentes presiones, pero no es esa la correcta, ¿ya? ¿Cuál será la presión con la cual nos entregan? Por ejemplo, ¿con qué presión va a funcionar Y esa es la presión que nos entrega. Claro, nos pueden llegar presiones un poco más altas, pero ese es para otro fin. Estamos hablando de la conexión de gas natural domiciliaria, no comercial ni industrial, ¿sí? Posiblemente el otro es comercial. Esa es también otra categoría, ¿sí? Es otra categoría. Estamos hablando de la conexión de gas natural domiciliario, los que tienen la mayor parte en sus domicilios. Señorita Ábalos. 0,05 bares, ingeniero. 0,05 bares. ¿Eso a cuánto equivale en milibares? En milibares, claro. ¿Cuánto me dijo, perdón? 0,05 bares. Bares, 0,05 bares. ¿Eso a cuánto equivale en milibares?
A ver, un bar. 0,05 bares, dice, ¿no? 0,05 bares. Y eso en milibar, ¿cuánto va a ser? En un milibar existe, ¿cuántos bares? 10 a la menos 3 bares, ¿no? En un milibar existe 10 a la menos 3 bares, bar con bar. Entonces, 0,05 por 1000, ¿cuánto sería? 50. 50, entonces no es, ¿no ve? 50 milibares, no es. La anterior señorita dijo 30, ¿no? 30 milibares, no es. Eso debe ser a nivel de comercial, de 30 a 50 creo que entregan con esa presión, pero a nivel comercial. Estamos hablando del domiciliario. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga algún dato? Señorita Gramont. 19 milibares, ingeniero. 19 milibares. 19 milibares, ¿no? Esa es la presión con la cual entrega, ¿sí? Es 19 milibares, entonces no se olvide. Lo que Yacimientos nos entrega en nuestro domicilio es 19 milibares, varía de 18 a 19, pero se supone que es 19, ¿sí? No se olvide. ¿Quién era la que ha contestado? Perdón, ¿quién ha levantado la mano? La señorita Agramont, ¿no? Ya, no tiene apellido paterno, Agramont lo hay. apellido materno. Agramont lo hay. Agramont. Ya, va a colocar su nombre completo, ¿ya? Agramont, porque dice su nombre y apellido nomás tiene. Agramont Loaiza, dice, ¿no? Y ya, Agramont Loaiza. Entonces, esa es la presión con la cual, por ejemplo, nos entrega Yacimientos, ¿sí? Ustedes van, entonces seguramente hacen la respectiva medición. Ellos al momento de entregar nos tienen que entregar con 19 milibares, ¿sí? 19 milibares es lo que nos entregan. Entonces nosotros tenemos esa presión para poder utilizar 19 milibares, ¿sí? 19 milibares. Entonces con esa presión se supone que nosotros trabajamos, con esa presión debe trabajar nuestras hornallas, ¿sí? 19 milibares, con esa presión es que trabaja. Y la pregunta, como estábamos indicando, en todo lo que es una instalación de gas natural domiciliario, ¿por qué utilizamos estas ecuaciones que corresponden a los gases ideales? Precisamente por hacer cumplir esta condición, ¿sí? Por hacer cumplir esta condición. ¿Cuándo un gas real se va a comportar como ideal? Cuando existen bajas presiones y altas temperaturas. ¿Qué tan bajas deberían ser las presiones? Aproximadamente por debajo de las 2 atmósferas. ¿Qué tan altas deberían ser las temperaturas? Por encima de los 0 grados centígrados. Ahora, cuando hacemos nosotros el análisis del gas natural que vamos a instalar, que se va a conducir por las diferentes tuberías, ¿estamos cumpliendo estas condiciones? Sí. Imagínense, si nos van a entregar 19 milibares, ¿está por debajo de las 2 atmósferas? Sí. ¿Vamos a trabajar por encima de 0 grados centígrados? Sí, no creo que trabajemos por debajo de 0, ¿no? No trabajamos por debajo de 0. Por encima de 0, sí. Entonces, tenemos todas las condiciones para indicar o para emplear las ecuaciones de los gases ideales, ¿sí? En todo lo que es un curso, por ejemplo, de gas natural, instalación de gas natural domiciliario, se utilizan todas las ecuaciones, ¿sí? Se utilizan todas las ecuaciones que tienen los gases ideales. ¿Por qué? Haciendo cumplir precisamente esta condición. Cuando una sustancia real se comporta como ideal, cuando existen bajas presiones y altas temperaturas, ¿sí? Sin temor a equivocarnos, podemos realizar nuestra instalación, ¿sí? Eso para lo que concierne a una instalación de gas. En el caso nuestro, vamos a hacer algo similar, ¿sí? Vamos a indicar o vamos a tomar esa situación de que los gases
reales o un gas que es considerado real se va a comportar como ideal, ¿sí? Nuestra mezcla húmeda, nuestra mezcla seca, etc. ¿Y cómo es que se va a comportar de manera ideal? Siguiendo esas dos condiciones. Cuando existan bajas presiones y altas temperaturas. A bajas presiones y altas temperaturas, un fluido que es considerado, un fluido compresible que es considerado real, puede comportarse de manera ideal, ¿sí? No se olviden que nosotros vamos a trabajar con gases secos, gases húmedos, vapor, etcétera. Entonces, ese fluido que es real se puede comportar de manera ideal si existen bajas presiones y altas temperaturas. Ahora, ¿qué temperaturas vamos a utilizar nosotros? Perdón, ¿qué presiones vamos a utilizar seguramente nosotros? Para establecer nuestro diagrama ciclométrico habíamos indicado que vamos a tener como referencia la presión atmosférica. ¿Qué valor tiene la presión atmosférica como máximo? Seguramente debe ser la que tenemos a nivel del mar. A nivel del mar, ¿cuánto es mi presión atmosférica? Debe ser una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Está por debajo de las condiciones que indica? Sí, está por debajo, ¿sí? ¿Y la temperatura? La temperatura a la cual vamos a trabajar, ¿estará por encima de 0 grados centígrados? Sí, seguramente en nuestra ciudad, ¿cuál será la mínima temperatura que tenemos? Posiblemente es 10, depende de las condiciones, ¿no? 10, 14, 18, 21, en algún caso puede ser 5 también, ¿no? Pero llegamos a 0 en algunos casos, pero no es común, ¿sí? Tenemos bajas temperaturas, pero no hasta llegar a ese extremo, ¿sí? Hay determinadas condiciones en las cuales sí se puede llegar, pero no es habitual, ¿sí? La temperatura promedio que debe tener nuestro medio ambiente posiblemente, por ejemplo, en la ciudad de La Paz debe ser más o menos unos 13 o 15 grados. En el Alto debe ser unos 12 o 10 grados, ¿sí? Entonces van a estar por encima de los 0 grados centígrados. Entonces, nosotros también, al igual que hacen en una instalación de gas, nosotros vamos a tomar esas condiciones, ¿sí? Bajas presiones y altas temperaturas. Entonces, ese es el motivo por el cual yo voy a utilizar todas las ecuaciones que corresponden a los gases ideales, ¿sí? Que corresponden a los gases ideales. Ese es el argumento que vamos a tomar en consideración para tratar nuestro tema. Ojo, estamos haciendo un diseño y nuestro diseño va a ser real. Simplemente estoy tomando en consideración esos dos parámetros que hacen que tengan el mismo comportamiento, ¿sí? Un fluido real como si fuera uno ideal. Y así yo tengo más ecuaciones para poder seguir desarrollando, ¿sí? Ahora, ¿qué ecuación es la que habíamos indicado? Entonces, la que habíamos indicado es la humedad absoluta, ¿no? La humedad absoluta es nada más que una relación másica. Relaciona la masa del vapor entre la masa del gas seco, ¿sí? La masa de vapor entre la masa de gas seco. Tomando como referencia lo que hemos indicado anteriormente, entonces sería pertinente que yo pueda utilizar esta ecuación, ¿sí? Pueda utilizar esta ecuación. Es la ecuación que corresponde a un gas ideal, ¿sí? A un gas ideal. Tengo dos componentes, entonces para esos dos componentes voy a establecer mi ecuación. Voy a indicar entonces, la masa del componente A o del vapor va a ser igual a ¿qué? A la presión de A, volumen de A, peso molecular de A, sobre R, constante, temperatura de A. Lo propio hago para el otro componente, B, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? La presión de B, volumen de B, peso molecular de B, R, constante, temperatura de B. Entonces, estoy haciendo uso de esta ecuación en función a las condiciones que hemos planteado anteriormente. Reemplazo en mi ecuación, ¿sí? Reemplazo en mi ecuación, pero tengo que hacer cumplir algún otro parámetro.
¿Cuál es el parámetro que vamos a hacer cumplir? Como es una mezcla, voy a tomar en consideración lo que indica Dalton, ¿no? Vamos a tomar en consideración que el volumen y la temperatura van a ser constantes. Volumen constante, temperatura constante, ¿sí? El volumen y la temperatura no va a variar. Entonces, dividiendo mi masa del vapor entre la masa del gas seco, ¿qué es lo que me va a permitir obtener? Dividiendo. Lo que voy a obtener, que lo voy a escribir ya, lo que voy a obtener va a ser la masa de A. Tenemos la presión, habíamos indicado volumen y temperatura constante. Entonces, estos dos no voy a tomar en consideración. Volumen constante. Temperatura constante, eres obviamente una constante. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la presión. Voy a tener la presión de A. Voy a tener la presión de A por el peso molecular de A sobre la presión de B o del gas seco sobre el peso molecular de B, ¿sí? ¿Qué es lo que me indica esta ecuación? Entonces, en esta mi ecuación, la ecuación 4, es esa la forma de encontrar, ¿sí? Es la forma de encontrar. Ya directamente yo estoy agarrando en mi ecuación, ¿sí? Estoy agarrando mi ecuación. Entonces tenemos. Y ya puedo utilizar esta ecuación también. ¿Cómo la puedo representar de otra manera? Esta ecuación 4 que tengo. ¿Cómo también lo puedo representar? En función a uno de los términos que hemos encontrado anteriormente. ¿De qué otra manera puedo representar esta ecuación que he encontrado? Simplemente reemplazando esas dos ecuaciones en la ecuación de humedad absoluta. En función a uno de los términos que hemos visto anteriormente, ¿a qué va a ser igual? La relación de las presiones, la presión de vapor sobre la presión de gas seco, ¿a qué era igual? Tomando como referencia lo que hemos visto anteriormente. Estos dos, esta relación de la presión de vapor sobre la presión de gas seco era mi humedad molar, ¿no? Humedad molar, ¿sí? La humedad molar. Entonces, la humedad molar multiplicado por el peso molecular de A sobre el peso molecular de B, ¿sí? Humedad molar. Peso molecular de A, peso molecular de B. Por si acaso, esta ecuacióncita es la que utiliza bastante Ocontojo. Los que han ya revisado el texto de Ocontojo, utiliza de esa manera y trabaja directamente. No indica de dónde ha salido, cómo es que se ha obtenido, no. Directamente utiliza esta ecuación, dice, si se tiene la humedad molar, entonces esa debe ser la expresión. La humedad absoluta es igual a la humedad molar multiplicado por esa relación de pesos moleculares. Esa ecuación directamente la utiliza, por si acaso, Ocontojo, ¿sí? No indica de cómo sale ni cómo se obtiene, no. Directamente utiliza. Entonces, para los que tienen el textito de Ocontojo, lo pueden ir revisando y seguramente está ahí presente la ecuación, ¿no? Pero eso se obtiene del análisis que estamos nosotros realizando, ¿sí? Se obtiene del análisis que estamos realizando, ¿sí? Entonces, mi humedad absoluta también debe ser la humedad molar multiplicado por esa relación de pesos moleculares. O mi humedad absoluta también es la ecuación original que hemos encontrado. Esa relación de presiones multiplicado por la relación de pesos moleculares, ¿sí? Todo esto estamos construyendo para seguramente llegar a obtener algo, ¿sí? Vamos a llegar a obtener. Vayamos a ver con el otro término, ¿sí? Hasta aquí estamos estableciendo nuestras dos ecuaciones, ¿sí? Y no se olviden que teníamos también una otra expresión que relacionaba la humedad molar. La extensión de la humedad molar teníamos y podíamos reemplazar en este término otros términos equivalentes en esta misma ecuación, ¿no? También podemos hacer todo aquello, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que podamos solucionar algún determinado problema, en el cual tengamos como dato seguramente ese parámetro, ¿sí?
Entonces, ya tenemos nuestras expresiones, ¿sí? Ya sabemos de dónde podemos ir obteniendo. Ahora, vamos a ir con otro concepto como es la humedad relativa. ¿Qué concepto teórico tenemos de lo que es la humedad relativa? ¿Qué me indica la humedad relativa? Matemáticamente debe ser una relación de presiones, la presión de vapor sobre la presión de vapor, pero a una temperatura máxima, ¿no? Multiplicada por 100, humedad relativa. Puedo expresar mi humedad relativa en tanto por 1 o en tanto por ciento, ¿sí? Eso es indiferente. Mi humedad relativa yo lo puedo expresar en tanto por 1 o en tanto por ciento, ¿sí? En forma porcentual o en tanto por 1. La humedad relativa, teóricamente, ¿qué me indica la humedad relativa? La humedad relativa no me debe indicar nada más que el grado de saturación que se tiene, ¿sí? ¿En qué grado se está saturando? Eso es lo que me debe indicar la humedad relativa, ¿sí? ¿En qué grado se está saturando? ¿Cuál es el grado de saturación que tiene? Eso es lo que me debe indicar la humedad relativa. Entonces, matemáticamente es igual a ¿qué? No es nada más que una relación de presiones, la presión de vapor entre la presión de vapor, pero una determinada temperatura, ¿sí? La presión de vapor entre la presión de vapor, pero una determinada temperatura. Para fines prácticos, nosotros vamos a utilizar en tanto por 1, ¿sí? No voy a utilizar en tanto por ciento, voy a utilizar en tanto por 1. Entonces, para mí, mi humedad relativa va a ser la presión de vapor entre la presión de vapor, pero a una determinada temperatura, ¿sí? La presión de vapor entre la presión de vapor, pero a una determinada temperatura. Como mi presión de vapor es función de la temperatura, entonces yo conozco, ¿sí? Mi presión de vapor me dice que es función de la temperatura. Entonces yo debo tener diferentes valores de presión de vapor a una determinada temperatura, ¿sí? Debo tener diferentes presiones de vapor a diferente temperatura. Seguramente para poder obtener nuestros gráficos vamos a requerir de este dato, de esta tablita, ¿sí? Por ejemplo, voy a establecer mi presión de vapor en milímetros, puede ser, en milímetros de mercurio, y mi temperatura que esté en grados centígrados, ¿sí? ¿Cómo puedo ir generando esta tablita de vapor? Claro, esta tabla de presión de vapor, ¿cómo puedo ir generando? ¿Qué tengo que hacer para generar? ¿Cómo generaría todos los valores de presión para mi temperatura? Tenemos bastantes ecuaciones empíricas, ¿sí? Tenemos muchas ecuaciones empíricas. Entonces, podemos recurrir a una que nos dé un buen rango de aplicación. Entonces, para, por ejemplo, establecer esta tabla de datos y establecer esa gráfica, puedo recurrir a una ecuación empírica, ¿sí? La ecuación empírica de Antoine. ¿Qué dice la ecuación empírica de Antoine? Dice, la presión del logaritmo de la presión de vapor es igual a A constante más B sobre T más C, donde se supone que A, B y C son constantes, ¿sí? Son constantes. Y seguramente A, B y C debe indicar en qué rango yo voy a poder aplicar, ¿sí? Entonces, en esta ecuación, mediante esta ecuación empírica, yo puedo puedo encontrar mi presión de vapor en función de la temperatura, ¿sí? Puedo encontrar. Queremos encontrar la presión de vapor, por ejemplo, del agua. Entonces, necesito conocer las constantes de Antoine del agua, las constantes A, B y C, para poder establecer la presión de vapor. Quiero encontrar de otra sustancia, por ejemplo, el etanol. Entonces, necesito conocer las constantes A, B y C del etanol. El etanol es un líquido, pero yo quiero saber la presión de vapor que tiene ese líquido a una determinada temperatura. Entonces, para cualquier otro líquido, yo puedo establecer su presión de vapor, ¿sí?
no necesariamente del agua, sino de cualquier otro componente. Entonces, aplicando la ecuación de Antoine, puedo yo encontrar esta tablita que me va a ser de bastante utilidad, ¿sí? Por ejemplo, a 0 grados centígrados debo tener una presión de vapor. A 1 grado centígrado debo tener otra presión de vapor. A 2 grados debo tener, y así puedo ir estableciendo, ¿sí? Puedo ir estableciendo a diferentes valores de temperatura la presión de vapor, ¿sí? Ahora, ¿de dónde voy a sacar yo estas constantes? Vamos a utilizar esta ecuación de Antoine, ¿ya? Esta ecuación de Antoine vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta ecuación de Antoine bastante, seguramente. Entonces, ¿de dónde yo puedo sacar? El texto que me permite obtener con bastante, un rango de amplitud bastante bueno es, por ejemplo, el manual del ingeniero químico de la colección Perry. Entonces, ahí yo tengo las constantes de Antoine para diferentes componentes, ¿sí? Entonces, voy a tomar como referencia ese texto. También tenemos en otros textos, por ejemplo, un libro de balance de materia. En el Felder debe existir también, ¿sí? Otros textos de balance de materia que ustedes se han visto también los tienen. Pero ¿cuál es la diferencia? Seguramente mi rango de aplicación debe ser bastante corto, ¿sí? Por ejemplo, de 15 a 75. Bueno, me puede servir en algún caso, ¿no? En tanto que, tomando en consideración el texto del manual del ingeniero químico de la colección Perry, el rango para poder aplicar estas constantes de Antoine, por ejemplo, para el agua va de 0 a 100. Entonces, es un rango mucho más amplio, ¿sí? Tengo que fijarme primero en qué rangos están mis constantes. Entonces, si es un rango bastante amplio, seguramente me va a servir bastante. Pero si es un rango bastante corto, no es tan probable, ¿sí? Hay textos en el cual, por ejemplo, se aplica las constantes de Antoine, pero en un rango bastante corto, por ejemplo, de 5 hasta 40, dice. Bueno, está bien, es un rango que tenemos, pero no me va a ser de bastante utilidad, ¿no? En tanto que el otro sí. Entonces, antes de utilizar la ecuación de Antoine, yo tengo que ver que mis constantes, en qué rango de aplicación está, en qué rango voy a poder aplicar, en qué rango de temperatura. Si es un rango bastante amplio, entonces está bien, ¿sí? Como vamos a trabajar bastante con esta ecuación de Antoine, entonces estableceremos nuestro primer trabajo práctico, ¿sí? Trabajo práctico, presiones de vapor, temperatura, todo aquello. Entonces van a hacer el siguiente trabajo, ¿ya? Trabajo práctico número 1, entonces. Trabajo práctico número 1, ¿sí? TP1. Lo van a enviar este trabajito en una hoja de Excel, ¿sí? Todo vamos a programar por si acaso en Excel. Todos los programitas, todo lo que vayamos a hacer, lo van a hacer en una hoja de Excel, ¿sí? Una hoja de Excel. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo número 1? Lo que van a hacer es encontrar la presión de vapor que esté en milímetros de mercurio en función de la temperatura, ¿sí? La presión de vapor, esta tablita primero van a generar, ¿ya? Esta tablita, la presión de vapor que esté en milímetros de mercurio y la temperatura que esté en grados centígrados, ¿sí? En grados centígrados. Entonces, esta tablita ustedes la van a generar, ¿sí? Como van a hacer en una hoja de Excel, este trabajo posteriormente también les va a servir después para cuando ya estemos realizando el diseño o la construcción de nuestro diagrama ciclométrico, ¿sí? Les va a ser de bastante utilidad. Entonces, yo quiero determinar, por ejemplo, cuál es mi presión de vapor. Necesitamos conocer de algún líquido, ¿no? Haremos del agua, ¿ya? Del agua vamos a hacer. Bueno, como es un primer trabajo, ustedes elijan el disolvente, ¿ya? Cada uno de ustedes va a elegir. Algunos van a hacer seguramente el agua, otros van a hacer
el etanol, algunos van a tomar como referencia el benceno, no sé, algún líquido, ¿sí? Algún líquido. Entonces, para que no sea algo en común, entonces van a ser de dos líquidos, ¿ya? Uno obviamente es del agua, porque eso vamos a necesitar, ¿sí? Uno del agua y otro de cualquier otro componente, de cualquier otro líquido, ¿sí? Del agua sí lo van a hacer y del otro componente también lo van a hacer. De dos líquidos vamos a hacer, ¿ya? Este trabajito de dos líquidos. Van a tener dos líquidos. Uno de ellos es el agua, sí o sí, ¿sí? Porque vamos a necesitar ese dato. Y el otro, ustedes eligen. Puede ser etanol, puede ser benceno, puede ser cualquier otro líquido, ¿sí? Gasolina, no sé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Quiero saber para el agua y para el otro líquido que ustedes van a trabajar, cuál es mi presión de vapor en función de la temperatura. A 0 debo tener una presión de vapor, a 1 debe tener otra presión de vapor, a 2, etcétera, ¿sí? En la gráfica lo van a construir desde 0 grados centígrados hasta 100, ¿sí? Desde 0 hasta 100. Entonces, como lo van a hacer en una hojita de Excel, lo único que tienen que hacer es calcular para el primer dato y para el segundo dato. Para el primer y segundo dato pueden hacerlo de manera manual. Como va a ser una hoja de Excel, después seguramente en la casillita donde está la temperatura, van a empezar a jalar de un extremo y seguramente les vais reportando para cada valor de temperatura, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienen que insertar en estas columnas para generar? Lo que van a insertar seguramente va a ser la ecuación de Antoine, ¿sí? La ecuación de Antoine dice el logaritmo de la presión de vapor es igual a menos B A más B sobre T más C, ¿no? Entonces, yo voy a insertar mi ecuación de Antoine de esa manera, ¿ya? Voy a insertar mi ecuación de Antoine. Menos es esto, ¿no? No es más por si acaso. Logaritmo de la presión de vapor es igual a menos B sobre T más C. No es más, por favor. T más C. Entonces, A, B y C van a encontrar de las constantes A, B y C van a encontrar de el texto del manual del ingeniero químico, ¿sí? Ahí está de manera completa. Ahí está de manera completa y con rangos amplios, ¿sí? A, B y C. Entonces, esas constantes necesitan encontrar. Para el agua tiene, y el segundo líquido ustedes van a encontrar. Entonces, el segundo líquido ustedes lo van a decidir para cuál. Entonces, esta ecuación yo tengo que, bueno, voy a despejar obviamente la presión de vapor, ¿no? La presión de vapor va a ser 10 elevado a la A menos B sobre T más C. Entonces, esa ecuación yo tengo que insertarla, ¿sí? Esta ecuación yo tengo que insertarla en esa columna para poder generar la presión de vapor. Entonces, mi presión de vapor va a ser igual a ¿qué? Presión de vapor va a ser igual a, es logaritmo de base 10. Entonces, debe ser 10 elevado a la A menos B sobre T más C, ¿sí? Entonces, como tengo las constantes A, B y C, y a cada valor de temperatura voy a encontrar, entonces simplemente encontramos, ¿sí? Esta ecuación, las constantes que se van a utilizar en esta ecuación les debe indicar, la presión tiene que estar necesariamente en milímetros de mercurio y la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Ahora, si encuentran otro texto en el cual tengamos también un rango bastante amplio, van a verificar la presión en qué tiene que estar, ¿sí? Porque las constantes están establecidas para que la presión esté en unas determinadas unidades, así como la temperatura, ¿sí? No es que todo va a estar en milímetros o en grados centígrados.
puede ser que mi presión esté en bares, mi temperatura esté en Fahrenheit, no sé. Eso va a depender del texto que ustedes vayan a buscar, ¿sí? En el manual del ingeniero químico, sí, la presión debe estar en milímetros y la temperatura debe estar en grados centígrados, ¿sí? Ustedes van a ver esa situación, ¿ya? Entonces, el trabajo práctico número 1. Van a establecer esta tablita y obviamente su gráfico. Necesito la tabla de datos, esta es mi tablita de datos y la gráfica, ¿sí? Por ejemplo, para el agua, su tabla de datos y su gráfica. Para el otro líquido que van a ustedes tomar en consideración, que obviamente no es agua, cualquier otro líquido, ¿no? Su tabla de datos y su gráfica, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro trabajo práctico número 1, ¿sí? Vamos a necesitar esta tablita de datos para cuando estemos realizando los otros gráficos, vamos a estar realizando, ¿sí? Ahora, la forma de enviar, ¿sí? ¿Cómo es que van a enviar ustedes sus gráficos? O perdón, sus archivitos. Todos los trabajos, por si acaso, lo van a enviar a Classroom, ¿ya? En Classroom va a estar todos sus trabajos. El trabajo práctico 1 ya voy a habilitar un espacio, entonces ahí lo van a subir, ¿ya? Trabajo práctico número 1. Entonces, trabajo práctico número 2, lo van a subir. El tiempo, van a tener una semana, ¿sí? Hoy es viernes, hasta el siguiente viernes tiene. Los trabajos que se vayan a dar, los vamos a dar con ese tiempo, ¿ya? Una semana. Entonces, los van a subir. Por si acaso, al final, cuando ya terminemos todo nuestro contenido y estemos ya terminando el presente semestre, seguramente a alguien le va a faltar algún tipo de nota. Entonces, yo en ese momento me pongo a revisar todos los trabajos y les puede ayudar de alguna manera, ¿sí? No es que van a hacer los trabajos y no se considera, no, sino tomo en consideración eso al final. Seguramente alguien por algún motivo no ha podido acceder a tener una nota, entonces le falta una mínima cantidad de nota, pero si ha presentado sus trabajos, seguramente va a poder tener esa ayuda, ¿ya? Eso es para eso, los trabajos prácticos que les voy proporcionando. Ahora, lo hacen bien, no lo hacen tan bien, depende de cada uno de ustedes, pero ese es el trabajo, ¿ya? El archivo, primero tiene que estar su apellido paterno, ¿sí? En el archivito siempre. Entonces, van a colocar primero en el archivito lo que indica el trabajo, TP1. Entonces, va a ser TP, por ejemplo, 1, ¿ya? Trabajo práctico número 1. Luego, un espacio y van a colocar su apellido paterno. Apellido paterno, punto, apellido materno, punto, y un solo nombre, ¿ya? Un solo nombre. Entonces, esa va a ser la forma en la cual van a enviar sus archivos y seguramente yo lo voy a registrar, ¿ya? Ya va a estar registrado. Entonces, TP1, apellido paterno, apellido materno y nombre. Vamos a tener otro trabajo, TP2, apellido paterno, apellido materno y nombre. Y así vamos a ir realizando las actividades, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Inge, disculpe, ¿será que Señorita, buenas tardes, dígame. ¿será que puede volver a repetir la tarea? Porque algunos recién hemos podido ingresar. Por favor. Ya, trabajo práctico número 1, ¿ya? Trabajo práctico número 1. El trabajo práctico número 1 va a ser elaborar una gráfica, obviamente con su tabla de datos en Excel, ¿sí? En Excel. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es, primero, elaborar su tabla de datos. Tiene que estar la presión de vapor y la temperatura. Presión de vapor en milímetros de mercurio, temperatura en grados centígrados, ¿ya? Entonces, yo quiero determinar cuál es el valor de la presión de vapor a un valor de temperatura. Vamos a hacer de dos líquidos.
Uno de ellos sí o sí es el agua, ¿sí? Porque vamos a necesitar. Uno de ellos sí o sí es el agua. El otro líquido, ustedes lo van a elegir, ¿sí? Puede ser etanol, benceno, gasolina, no sé, cualquier otro componente diferente del agua, ¿sí? Entonces, primero van a formar su tablita de datos. ¿Y cómo van a formar? Vamos a utilizar para ello la ecuación de Antoine, ¿sí? La ecuación empírica de Antoine. Para la ecuación empírica de Antoine necesitamos conocer las constantes. ¿De dónde van a sacar esas constantes? Estas constantes con un rango amplio de temperatura la pueden sacar del manual del ingeniero químico de la colección Perry. Ahí existe, ¿sí? Ahora, también pueden buscar otro texto. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que tenga un amplio rango, ¿sí? Mínimamente mi tabla tiene que estar de 0 a 100. Entonces, yo quiero saber la presión de vapor de 0 a 100. Las constantes de Antoine en la colección Perry establecen de 0 a 100, ¿sí? Tengo de 0 a 100. Ahora, si hay algún otro texto que tenga un rango mucho más amplio, qué sé yo, desde 0 hasta 120, sería mucho mejor, ¿no? Es cuestión de ir a buscar esas constantes. Pero en la colección Perry ya tenemos en un rango amplio. Puede ser también que utilicen de ahí, ¿sí? Y les indican para los otros componentes, por ejemplo, para el etanol, en qué rango de temperatura voy a trabajar, para el benceno, en qué rango voy a estar. Entonces, las constantes de Antoine implican o están con sus rangos de temperatura, en qué rango es aplicable esas constantes de Antoine, ¿sí? Las constantes A, B, C. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Una vez que vayan a elaborar en una hojita de Excel, en una hoja de Excel seguramente lo que van a hacer es, en la parte de la presión de vapor, insertar esta ecuación, ¿sí? Van a insertar esta ecuación. Esta ecuación van a insertar, ¿sí? Van a insertar esta ecuación. Van a insertar, entonces van a encontrar a un determinado valor de temperatura, van a encontrar la presión de vapor. Entonces, los primeros dos datos lo pueden hacer de manera manual. ¿Para qué? Para que puedan verificar, ¿sí? Los cálculos lo van a hacer de manera manual, digamos, para el primer valor y para el segundo valor. Encuentro. Una vez que se verifique de que evidentemente es así, están encontrando, entonces ya posteriormente, para los demás valores de temperatura, como están haciendo en una hojita de Excel, van a jalar de un extremo, ¿sí? Van a jalar de un extremo y van a ir marcando para 2, para 3, para 4, hasta llegar a 100. Y seguramente, como ya han insertado esta ecuacióncita de Antoine, les va a salir el valor de la presión de vapor para cada valor, ¿sí? De temperatura, les va a salir la presión de vapor. Entonces, de esa manera ya tenemos establecida nuestra tabla de datos. Un valor de temperatura, un valor de presión de vapor. Temperatura, presión de vapor. Ya tenemos nuestra tabla de datos. Posteriormente, esa tablita de datos lo vamos a graficar, ¿sí? Presión de vapor versus temperatura. Entonces, vamos a tener nuestra gráfica para el agua, sí o sí, y para el otro componente que ustedes van a elegir, ¿sí? Y ese es el trabajo práctico número 1. Ahora, como es un archivito de Excel, van a enviarlo con las siguientes características, ¿sí? Mi archivo de Excel, mi archivito de Excel me tiene que indicar al principio el número de trabajo. Entonces va a ser trabajo práctico número 1, ¿sí? Trabajo práctico número 1. Al principio me tiene que indicar trabajo práctico número 1. Posteriormente, apellido paterno, apellido materno y un solo nombre, ¿sí? Esa va a ser la forma en la cual van a enviar. TP1. La siguiente vez que hagamos va a ser el TP2, TP3, etcétera, y la forma de enviar sus archivitos, ¿sí? Los archivos lo van a subir a la plataforma Classroom. Ahora, el trabajo práctico, como había indicado anteriormente, no es obligatorio, ¿sí? Lo pueden hacer
como bien no lo pueden hacer. ¿En qué va a tener su repercusión los trabajos prácticos? Seguramente al finalizar, cuando ya estemos terminando nuestro contenido analítico, estemos ya con las evaluaciones finales y ya tengan sus notas finales, seguramente va a faltar, no sé, puede ser que falte algún puntaje, ¿no? Tal vez también puede ser para subir, no sé, eso yo lo voy a considerar. Les va a faltar algún puntaje, entonces yo voy a recurrir a sus trabajos prácticos, voy a ver quién está cumpliendo, porque se supone que cada clase vamos a tratar de hacer alguna actividad. Entonces yo voy a ver quiénes están cumpliendo, han presentado, entonces como han cumplido, entonces merecen también algún tipo de calificación, ¿no? Y para eso me va a servir los trabajos prácticos. Es algo similar como he hecho el anterior semestre, ¿sí? Han presentado algunas personas los trabajos, he tomado en consideración esas y he tenido, bueno, les he aumentado puntaje para que puedan aprobar la misma, ¿sí? Para eso va a tener su repercusión los trabajos prácticos. No es que estamos colocando dentro de un ítem en la calificación final, no. Para eso va a tener. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta más. Todo claro, Inge, muchas gracias. Ya, gracias, señorita. Entonces, esos son el trabajo práctico uno que ya estamos empezando a hacer, ¿sí? Del agua es obligatorio, ¿por qué? Porque vamos a realizar, ¿sí? Bueno, obligatorio porque vamos a tomar como referencia para nuestra mezcla aire-agua, ¿no? Agua, vapor de agua, aire, el gas seco. Vamos a tener que realizar, ¿sí? Ahora, ya teniendo como referencia la ecuación que hemos visto, cómo es que se ha obtenido, ya tenemos la ecuación 4, sabemos cómo se ha obtenido esta ecuación 4, podemos ir reemplazando en la misma, ¿sí? Para obtener una ecuación que seguramente me va a ser de bastante utilidad. Y ya vamos a ir con lo que es la humedad absoluta, ¿sí? Entonces, en esta ecuación 4 que hemos visto, que lo podemos también expresar de otra manera, vamos a ir reemplazando, ¿sí? Vamos a ir reemplazando. Tengo la presión de vapor, la ecuación 5, y podemos indicar que la presión total o la presión que va a tener mi presión atmosférica va a ser la presión de vapor, ¿sí? Más la presión del gas seco, ¿sí? La presión de vapor más la presión de gas seco va a ser mi presión total. A mi presión total yo le voy a llamar presión atmosférica, ¿sí? Presión total o presión atmosférica. Entonces, la presión total que vamos a tener o la presión atmosférica va a estar dada por la presión de vapor y la presión de gas seco. En la ecuación 4 yo tengo mi presión de gas seco. Entonces, yo puedo establecer la presión de gas seco va a ser igual a ¿qué? A la presión atmosférica o la presión total menos la presión de vapor, ¿sí? Y tomando como referencia lo que es la humedad relativa, yo puedo indicar, la humedad relativa no es nada más que la presión de vapor sobre la presión de vapor, pero a una determinada temperatura. Entonces yo voy a despejar la presión de vapor y va a ser igual a ¿qué? La humedad relativa por la presión de vapor a una determinada temperatura. Voy a reemplazar datos en mi ecuación y seguramente lo que voy a obtener va a ser la ecuación número 6, ¿sí? Voy a obtener la ecuación número 6, que es la ecuación seguramente que me va a permitir encontrar una relación entre la humedad absoluta y la humedad relativa, ¿sí? Ya me estoy aproximando más o menos a lo que va a ser mi diagrama ciclométrico, ¿sí? Para este caso, yo puedo empezar también a generar esta gráfica, ¿sí? En esta gráfica, en la cual está presente mi humedad absoluta y la temperatura, en medio de esta gráfica está mi humedad relativa, ¿sí? Está mi humedad relativa. Entonces, yo cuento con una ecuación que me va a ser de bastante utilidad, como es la ecuación número 6, ¿sí? La ecuación número 6. Estoy reemplazando. Ahora, para mi mezcla aire-agua, tengo, ¿sí? Para mi mezcla aire-agua, tengo.
como me indica la ecuación número 7. Para una mezcla cualquiera que no sea aire-agua, es la ecuación 6. La ecuación 6 sería la ecuación general. La ecuación 7 es una ecuación específica para mi mezcla aire-agua, ¿sí? Entonces, como ya ustedes ya van a tener referencia de lo que es la presión de vapor en función de la temperatura, estableceremos nuestra tabla de datos para generar esta otra gráfica, ¿sí? Humedad absoluta versus temperatura, ¿sí? Humedad absoluta versus temperatura. A ver, generaremos, ¿ya? Vamos a generar. Vamos a generar. Entonces, quiero generar mi tablita de la humedad con la temperatura. Se supone que primero yo voy a establecer mi temperatura que esté en grados centígrados, ¿ya? Con la temperatura, ¿qué vamos a poder encontrar? Con la temperatura vamos a encontrar la presión de vapor. ¿Con qué ecuación? Con la ecuación de Antoine, ¿sí? En milímetros de mercurio. Con esa presión de vapor, ¿qué podemos encontrar? Con esa presión de vapor voy a poder encontrar mi humedad absoluta, ¿sí? Pero mi humedad absoluta en la ecuación última que hemos encontrado es función de la humedad relativa. Entonces yo voy a indicar humedad absoluta, pero cuando mi humedad relativa sea del 100%. Pero también podemos tener humedad absoluta cuando mi humedad absoluta cuando mi humedad relativa sea del 90%. Humedad absoluta cuando mi humedad relativa sea del 80%. Humedad absoluta cuando mi humedad relativa sea del 70%. Y así puedo ir sacando, ¿sí? Hasta el 10% vamos a hacer, ¿ya? Entonces, veremos cómo es que vamos a establecer esta nuestra gráfica. Primero mi tabla de datos, ¿no? Mi tabla de datos. Hasta 10 por si acaso, ¿ya? Hasta la humedad relativa del 10%. Primero, yo voy a definir mis valores de temperatura. Yo voy a definir mis valores de temperatura. Mis valores de temperatura va a ser desde 0 hasta 100. 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Hasta 100, ¿ya? Hasta 100. Yo estoy estableciendo este valor de temperaturas, desde 0 hasta 100. Ahora, voy a recurrir al trabajo práctico número 1. En el trabajo práctico número 1, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos encontrado la presión de vapor. Entonces, mediante la ecuación de Antoine, logaritmo de la presión de vapor es igual a A menos B sobre T más C. Entonces, vamos a encontrar la presión de vapor a cada valor de temperatura. A 0, a 1, a 2, etcétera. Hasta 100. Ya tenemos nuestra ecuación, ¿sí? Ya tenemos nuestra columna de las presiones de vapor. Luego, teníamos nuestra humedad. Mi humedad absoluta indicaba presión de vapor sobre la presión de gas seco, pero la presión de vapor era la humedad relativa por la presión de vapor de tablas, así lo llamaremos, sobre la presión atmosférica menos la presión de vapor. Humedad relativa por la presión de vapor multiplicado por el peso molecular del vapor sobre el peso molecular del gas seco, ¿sí? Entonces, yo tengo esta ecuación, ¿sí? Para mi humedad relativa, aquí tengo humedad relativa y aquí también tengo, en esta primera columna de la humedad, voy a asumir que mi humedad relativa es del 100%, ¿sí? Es del 100%. Entonces, en esta mi ecuación, yo voy a tomar 1,
¿sí? 1. Entonces voy a poder generar esta columna, ¿sí? Para el 100%. Voy a poder tomar. Luego, en vez de poner 100%, ahora voy a poner 90%. 0,9. Tanto por 1 estamos trabajando. Entonces, de esa manera voy a generar la otra columna, ¿sí? Voy a generar la otra columna. La otra columna. Para 0,9. Entonces, voy a generar hasta 100. Voy a cambiar nuevamente la humedad relativa, que ya no va a ser del 90%, sino del 80%, 0,8. Entonces, en la humedad relativa cambio 0,8 y encuentro mi humedad absoluta cuando la humedad relativa es de 0,8. Entonces, voy a generar otra columnita, ¿sí? Voy a generar otra columna. 0,8 a 0, a 1, hasta 100, ¿sí? Y así voy a ir sacando, ¿sí? Lo único que voy a hacer en esta mi ecuación es cambiar la humedad relativa, ¿sí? Voy a cambiar, por ejemplo, al 70%. Entonces, en esta mi ecuación cambio, todos los otros parámetros se van a mantener constantes, ¿no? Entonces, voy a cambiar y voy a generar otros datos, ¿sí? Voy a generar otros datos. Y así voy a ir obteniendo, ¿sí? Así voy a ir obteniendo todos estos. Entonces, yo voy a poder, como ya tengo mi tabla de datos, voy a poder construir, ¿sí? Voy a poder construir. A ver, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Estamos generando nuestras humedades absolutas, en función de la temperatura, ¿ya? Humedades absolutas en función de la temperatura. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Lo único que estoy haciendo es utilizar lo que hemos hecho anteriormente y emplear esta ecuación, ¿no? Donde estamos encontrando. Para que puedan verificar, lo van a hacer para una mezcla aire-agua, ¿sí? Aire-agua. Agua, aire, ¿sí? Para poder verificar. Obviamente, lo podemos hacer para cualquier otro componente, pero para una mezcla aire-agua vamos a hacer, ¿ya? Vamos a encontrar. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? ¿Ninguna? Bien, una vez que tengamos entonces esta tablita de datos, lo que voy a hacer es graficar, ¿sí? Voy a graficar. Entonces, lo que vamos a hacer posteriormente es graficar. Voy a graficar. ¿Qué vamos a graficar? Como lo indica nuestro texto, humedad absoluta versus temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a graficar. Voy a graficar. Voy a obtener la humedad absoluta al 100% en función de la temperatura. Entonces voy a graficar y seguramente me va a dar algo como esto, ¿ya? Algo como eso. Eso es cuando la humedad relativa es del 100%. Voy a seguir con la otra columna. Entonces seguramente en la otra columna me va a dar algo como esto, ¿sí? Entonces esta gráfica corresponde a la humedad relativa, pero del 90%. Voy a seguir graficando. Entonces me va a salir seguramente una otra gráfica, ¿sí? Entonces esto será cuando mi humedad relativa es del 80%. Y así voy a ir sacando ya para cada uno de ellos. Voy a seguir graficando. Entonces voy a tener, y seguramente voy a los puntos, voy a ir viendo. Mi humedad relativa va a ser del 70%. Y así vamos a ir sacando hasta el 10%, ¿ya? Mi última humedad va a ser del 10%. La última humedad que sea la del 10%, hasta el 10%. Hasta ahí vamos a encontrar. Ahora, como ya tengo esta tablita de datos, entonces
Ya voy a poder utilizar. Como ya tenemos dos componentes, entonces estableceremos nuestro trabajo práctico número 2, ¿sí? Trabajo práctico número 2. ¿Cuál es el trabajo práctico número 2? El que estamos haciendo en esta parte, ¿sí? Primero, vamos a obtener nuestra tabla de datos, como la anterior gráfica que hemos visto, ¿sí? Nuestra tabla de datos vamos a obtener. Primero, para mi mezcla aire-agua, porque agua hemos hecho. Entonces, para mi mezcla aire-agua, ¿sí? Tabla de datos. Para mi mezcla aire-agua. Aire-agua. Esa va a ser la primera tabla de datos más su respectiva gráfica, ¿sí? Su gráfica tiene que ser la humedad versus la temperatura, tomando en consideración mi humedad relativa desde el 100 hasta el 10%, ¿ya? Tabla de datos primero y luego su gráfica. Y segundo, habíamos indicado para una mezcla diferente, ¿no? Habíamos indicado un líquido cualquiera. Entonces, ese líquido cualquiera, lo pondremos el líquido cualquiera que ustedes han elegido y el inerte que sea aire, ¿sí? Aire que sea. Aire y el líquido ustedes eligen. Igual que en el anterior caso, necesito también aquí su tabla de datos, como el que hemos hecho anteriormente, y la gráfica, humedad versus temperatura. Entonces, tenemos dos trabajos prácticos, ¿ya? Trabajo práctico número 1 y trabajo práctico número 2. En la primera parte van a generar la presión de vapor en función de la temperatura. En la segunda práctica que estamos indicando, van a generar esa tablita de datos, ¿ya? Humedad versus temperatura, humedad versus temperatura. La tabla de datos y la gráfica, ¿sí? Mi gráfica seguramente algo como esto es que va a salir. Entonces, eso lo van a presentar también en una hoja de Excel, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Y si disculpe, Sí, señorita, dígame. también el nombre eso de trabajo práctico número 2 con nuestros nombres. Exacto. ¿También Sí. tendría que estar en el nombre del documento? No, simplemente en su archivito van a poner trabajo TP2 y apellido paterno, apellido materno y un solo nombre. Entonces, como yo voy a tener a cada uno de ustedes catalogados en una carpetita, entonces yo voy a colocar trabajo práctico número 2, su apellido paterno y va a ir seguramente ahí. Yo voy a tener ya presente de quiénes están presentando, ¿sí? Está bien. Una cosa Trabajo más. práctico 2. Ya, dígame, señorita. En Excel, cuando nosotros ¿podemos utilizar ventanillas más? Claro. Ahí. En Excel ustedes pueden hacer lo que vean conveniente, ¿no? En una hojita de Excel es, por si acaso, ambos trabajos, tanto el 1 y el 2, es en una hoja de Excel la que tienen que presentar, ¿ya? Ay, está bien, Inge, gracias. Sí, ya, señorita, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Dije, ambos trabajos son para... Joven, dígame. Sí, para el siguiente viernes, ¿no ve? Una semana estamos indicando. Está bien, gracias. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta más? Bien, entonces hasta aquí vamos a quedar, ¿ya? Estamos ya empezando a generar nuestros recursos para poder hacer lo que es el diseño, ¿sí? Para lo que va a ser el diseño que vamos a realizar. Todos estos recursos necesitamos conocerlos, manejarlos para poder hacer nuestro diseño, ¿sí? Por si acaso, el diseño que lo van a hacer, bueno, nos va a servir seguramente para como van a hacer en una hojita de Excel, yo puedo cambiar, donde ustedes van a poner presión atmosférica, por ejemplo, 760, yo puedo modificar, como va a ser una hoja de Excel,
Yo le puedo poner 495, me sirve para La Paz. Puedo poner 601, me va a servir, qué sé yo, para Santa Cruz. Entonces, yo voy a ir modificando, ¿sí? Voy a ir modificando. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Y como también había indicado la anterior clase del día miércoles, posiblemente vamos a tener evaluaciones, ¿ya? Vamos a tener evaluaciones. No se olviden que en el examen habíamos indicado posiblemente sea un 50% de teoría y un 50% de práctica. En este momento, por ejemplo, yo tengo 64 participantes, pero seguramente el día del examen van a estar unos 80, no sé, o tal vez más. Entonces, para aquellas personas que participan de las clases, también les doy algunos puntos, ¿no? La siguiente semana, antes de comenzar, vamos a tener un pequeño repaso, ¿sí? Eso para los que estén presentes, ¿sí? Entonces, y eso seguramente va a ser parte de su nota también, ¿sí? Parte de su nota en la parte teórica. Entonces, vayan preparándose con respecto a lo que hemos visto el miércoles y hoy. Entonces, van a tener un pequeño cuestionario, posiblemente al comenzar la clase. Entonces, van a llenarlo, van a tener unos 5 o 10 minutos, suficiente, ¿no? Es preguntas que están relacionadas seguramente con lo que hemos visto en clases, ¿sí? Con lo que hemos ido avanzando. Entonces, de esa manera yo ya voy a ir teniendo ya su participación, sus puntajes de